Amén, gloria a Dios. Dáselo fuerte, hermano, porque es para Él. Damos gloria a su santo nombre. Señor, tú eres digno en esta hora, mi Dios. Amén. Bendiciones, amado pueblo. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Sí, amén. Siempre es una bendición el poder estar en la casa de Dios y poder recibir la palabra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez algunos dicen, bueno, oramos al empezar, oramos por la ofrenda, oramos en la adoración. Bueno, pura oración, pues sí, hermano, pura oración. ¿Saben por qué? Porque si no nos ponemos en manos de Dios, este tiempo se vuelve vano, se vuelve hueco. Entonces tenemos que implorar que la presencia de Dios y su manifestación, su palabra, se manifieste sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti venimos, Señor amado, dándote toda la gloria, la honra, precioso Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, el cual, bendito Dios, tú te has glorificado, Padre. Gracias, mi Dios. Hoy bendigo a tu pueblo, esta casa, Señor, cada varón, cada mujer, cada joven, adolescente, Padre, aún los niños, Señor, que están recibiendo, Señor, tu palabra, mi Dios, en este momento, Padre. Declaro el fluir de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, sobre este lugar, porque escrito está: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Padre. Y hoy declaro libertad desde este momento, desde el momento que se invocó tu presencia, mi Dios, en este lugar, Padre, para iniciar este servicio, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu misericordia, bajo el pacto de tu sangre, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, ahora sí, vamos a tomar asiento y vamos a prepararnos para dar esta palabra. Amén. Comience a sacar su Biblia, su libreta, los que anotan, su plumita. Y bueno, vamos a comenzar en esta noche. Bueno, doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite seguir adelante, seguir predicando la palabra de Dios. De verdad es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque el estar aquí, bueno, no es nada fácil. Tal vez el estar allá es un poco fácil, pero el estar acá casi no. Pero en medio de eso yo sé que cuando uno dispone su corazón, Dios usa la vida de cada persona que dispone su corazón, su vida, para hablar su palabra. Amén. Y bueno, vamos a comenzar en esta noche. De verdad, yo ruego a Dios para que Dios hable a sus vidas, así como Dios me habló a mí, y que Dios sea manifestando su poder y su libertad, porque de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar acerca de la libertad, de algo que Dios ha dado a esta casa, de algo que Dios ha dado a este lugar, la liberación. No vamos aquí a hacer ensayos de liberación y a ver cómo se pone, no, nada de eso. Dile al que está a tu lado, no van a hablar de eso. Vamos a hablar verdaderamente de lo que es la verdadera libertad, y que aún cuando venimos a Dios en el proceso en el cual estamos cada uno de nosotros, Dios quiere traernos a libertad. Amén. Y cuando, ¿por qué se me vino este tema? ¿Por qué Dios me hacía recordar este tema? Porque papá ha estado hablando mucho acerca de la sanidad del alma. Amén. Ha estado hablando acerca de la sanidad, de la liberación, del perdón, de la amargura y de toda esta situación. Un tema tan, pero tan complejo y tan extenso, tan grande dentro del ser humano, que ciertamente debe de ser restaurado. Y entonces cuando yo meditaba en todo esto, en las enseñanzas que papá nos ha dado, yo decía, sí, es cierto, debe de haber una libertad, y aún como ministros, como iglesia, sea el lugar que tengamos, que Dios nos ha dado, sea el lugar que sea, tenemos que experimentar esa libertad en nuestras vidas. Sea como sea, se tiene que llegar a una plenitud de la libertad.
Y aunque en realidad esa libertad se va a conseguir cuando Cristo venga por su iglesia, dice la palabra que Dios va a convertir este cuerpo de corrupción y lo va a convertir en uno que no lo sea, que no le duela, que no sufra, que no padezca. Y bueno, va a haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos, la parusia, ¿verdad? Nos ha enseñado papá, el arrebatamiento está muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Está muy, muy pronto, hermano. Entonces tenemos que estar preparados, pero para que estemos verdaderamente preparados, también se debe de experimentar aquí en la tierra, en lo terrenal, aunque este mundo es del enemigo. Dice la palabra de Dios que este mundo, o sea, desde este cielo a lo que vemos, hay un ser, Satanás, que el Señor lo reprenda, que gobierna, el príncipe de este mundo, el padre de toda mentira. Y en medio de eso, Dios aún en medio de eso quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos experimentar una libertad. Repita conmigo, libertad, porque de eso vamos a hablar en esta noche. Entonces es muy importante que podamos aún meditar en qué proceso, en qué área, porque vamos a ver repita conmigo, cuatro aspectos en los cuales tenemos que meditar en nuestra vida qué está pasando. Si verdaderamente estamos experimentando una libertad, una esclavitud, y bueno, nada más te lo adelanto un poquito. 4 aspectos que vamos a ver. El primero es esclavitud o esclavo. Segundo, liberación. Tercero, libertad o libertinaje. Y la cuarta, libertador. Esas son las cuatro aspectos que vamos a ver en esta noche. Amén. Y a lo mejor el hablar de la liberación rápidamente, no sé, quiero que alguien participe, así de sencillo, rápido. Si yo les digo liberación, ¿qué se les viene a la mente? Demonios, ¿qué más? Despojarse, ¿qué más? Pan de los hijos, ¿qué más? Quitarse todas las cargas. Y bueno, podíamos, a lo mejor a mí si me dicen liberación, a mí se me viene luego a la mente, tráete el botecito y las sanitas, así de rápido, ¿no? Liberación, papel y sanitas, de rápido, ¿no? Entonces, porque hayan una manifestación y bueno, claramente la mayoría de nosotros hemos salido de una liberación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo no me avergüenzo de haber salido de una liberación. Me avergonzaría a lo mejor si a lo mejor regresara a esa condición. Eso sí, porque ahorita vamos a ver el primer aspecto que es la esclavitud, pero bueno, antes que eso vamos rápidamente ahí al libro de Gálatas, porque en realidad quiero darles muchas citas bíblicas de lo que Dios me hablaba. Y bueno, es un tema tan extenso el hablar de la liberación, no nada más expulsión de demonios, sino que también hablar de una liberación interna. Vamos ahí al libro de Gálatas, por favor, capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer. Si a lo mejor el día de hoy usted leyó un versículo, pues ahorita vamos a leer más de un versículo. Queremos que podamos entender lo que Dios nos está queriendo hablar en esta parte bíblica. Y fíjate bien, no sé cómo diga el título, ahí en Gálatas 5 en tu Biblia, aquí en la mía dice la libertad cristiana. Ahí en tu Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo? Estad firmes en la libertad. De ahí si pueden anotar firmes en la libertad, bueno, estaría genial. Vamos a leer, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Repita conmigo, yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Repita, ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído,
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7. Vosotros corréis bien. ¿Quién os ha estorbado para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Por qué está diciendo aquí esto Pablo? Bueno, porque estaban hablando acerca de lo que era la circuncisión y los gálatas querían nuevamente circuncidarse y ya no estamos bajo la ley, sino bajo una gracia. Entonces los gálatas no comprendían esta parte, bueno, nos circuncidamos, no nos circuncidamos, y por eso Pablo aquí está diciéndoles, hay de aquel que les está diciendo esto. ¿Por qué? Porque dice, él llevará la sentencia, amén. Dice, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que se perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. 16. Digo pues, y ahí viene el andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, o sea, son totalmente opuestos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí nuevamente menciona la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ¿qué? Os amonesto, decía Pablo, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y viene la otra parte en el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vuelve a mencionar la ley. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Diga conmigo, ya me cansé, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta parte bíblica de cómo Pablo le está explicando a los gálatas esas dos partes, acerca de lo que era vivir en la carne y lo que era vivir en el Espíritu. Y ciertamente les hace una referencia mucho acerca de la ley. Y aunque ese no es el tema ahorita, pero tenemos que saber entender qué es lo que Pablo les estaba queriendo decir a los gálatas, de qué manera tenían que vivir los hijos de Dios en el Espíritu. Y aunque eso muchas veces lo hemos dicho, predicado, lo hemos recibido, pero muchas de las veces no hemos alcanzado esa plenitud del vivir verdaderamente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque siguen habiendo ataduras, porque sigue habiendo un dolor dentro del corazón del ser humano que no ha permitido que Dios restaure su vida. Y cuando eso pasa, ciertamente siempre va a haber un tope.
en el cual no vamos a poder alcanzar, no vamos a poder despegar. ¿Por qué? Porque hay todavía ataduras dentro de nosotros. ¿Por qué la sanidad y la liberación y la libertad van de la mano? La sanidad y la libertad tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos siendo sanados, restaurados en nuestra alma, en nuestras emociones, todo lo que papá nos ha enseñado, cuando experimentamos verdaderamente esa sanidad, vamos a poder tener una libertad. Y la libertad trae en nuestra vida evidencias, trae en nuestra vida un fruto verdadero. A mí me da mucho gusto y de verdad me gozo en la alabanza, me gozo mucho al ver a las muchachas aquí de artes, a nuestras hermanitas, desde la más pequeña hasta la más grande, a nuestros hermanos shofaristas, a todos, a los de alabanza, a cada ministerio. Pero esta libertad se tiene que experimentar en general, como iglesia, como ministros, como siervos, como padres, como familia, como hijos, como trabajadores aún en los que salen a trabajar, que tienen un labor. Ahí también debemos de experimentar una libertad. ¿Por qué? Y ahora sí vamos a entrar ya en materia en esta cuestión de estos 4 aspectos. Porque muchas de las veces podemos estar danzando, podemos estar sirviendo, cantando, estamos aquí, pero en realidad en nuestra alma, en nuestras emociones, hay una atadura, hay todavía cosas que ligan al pasado. Y un claro ejemplo en la palabra es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es nuestro ejemplo, somos nosotros como iglesia. Hay muchas veces, el pueblo de Israel, y caemos en lo mismo del decir, es que no entienden, no entendían, no veían que Dios les abrió el mar. Y pasa exactamente lo mismo aquí. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, ahí hay una atadura, ahí no hay libertad, ahí hay una esclavitud. Porque si ustedes recuerdan en el libro de Éxodo, ahí claramente nos muestra cómo fue el llamado de Moisés y todo esto que pasó con Faraón, cómo una y otra vez hasta las 10 plagas, cómo Dios lo sacó trayendo un libertador a Moisés, y todos nos sabemos esa historia, amén. Pero cuando ponemos atención en las palabras que el pueblo de Israel decía, él seguía teniendo una cautividad. El pueblo de Israel estaba ahí en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas, pero ¿saben por qué? Porque ellos mismos se introdujeron a ese desierto, cuando Dios los podía meter por otro camino, por otro lugar más corto. No era necesidad de que pasaran 40 años en el desierto pasando por una esclavitud. Dios les abrió el mar. Pasaron, dice que por tierra seca. No sé si usted se puede imaginar eso. Aquellos que hemos tenido la oportunidad y la bendición de ir al mar, no sé si te puedas imaginar la arena seca. Dice que pasó por tierra seca. Ni siquiera se enlodaron sus pies. Pero el pueblo de Israel caía en la queja y el decir, es que sí, aparentemente soy libre. Pero oye, Moisés, nos trajiste aquí al desierto para morir. Allá también en Egipto hay tumbas, hay sepulcros. ¿Qué era necesidad de traernos a morir aquí al desierto? Y muchas de las veces ese pensamiento, esa mentalidad de cautividad, de esclavitud, está en nosotros, desgraciadamente. Tal vez no en todas las áreas, no estoy diciendo, se te ven las cadenas, hermano, como las arrastras. No estoy diciendo eso. Sino que el día de hoy podamos analizar y meditar verdaderamente en qué área de nuestra vida hay una esclavitud. Y vamos a ver qué es un esclavo. La mayoría de nosotros sabemos el significado de quién es un esclavo. Amén. Dice que un esclavo carece de total libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona.
de otra persona, no de ella, sino de otra, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Fíjate nada más lo que está diciendo. Y el ejemplo que ahorita les estaba yo diciendo es cómo Israel fue esclavo de Egipto. En Egipto, bueno, en el Egipto faraónico los esclavos trabajaban como mineros y pues ellos en realidad no tenían absolutamente ningún derecho. Repita conmigo, no tenían derechos, eran esclavos. No tenían derecho a opinar, a decir, a quejarse, pero con Dios venían y se quejaban. Oye, pero ¿qué no Dios ya te sacó de Egipto? ¿Por qué vienes y te quejas? Y caemos desgraciadamente en la queja con Dios. Oye, pero ya Dios se supone que te libertó de esa queja. Todo lo que tú sentías ahí en Egipto como esclavo, que te maltrataban, que te pegaban, que te decían cosas, mentiras, porque eran mentiras del diablo en ese momento, si lo vemos espiritualmente. Satanás busca y usó la vida de Faraón y de todas aquellas personas que eran dueños de Israel para hacerles creer en su mente que ellos eran esclavos. Y el día de hoy yo te pregunto, ¿tienes esa mentalidad? ¿Tenemos esa mentalidad todavía? Y tal vez muchos de nosotros diríamos, no, pues ya yo creo que ya, yo considero que a lo mejor esa parte de la esclavitud, del ser esclavo, ya la pasé. Yo estoy aquí ya con un propósito y sé que Dios me está haciendo libre. Qué bueno, háganle así, palomita. Háganle así, palomita. Pero ahí no se acaba todo. Y dice Eric Tache, ¿verdad? Dice Eric Tache, claro que sí, eso es un tache. ¿Por qué? Porque pues eso no acaba ahí. Seguimos adelante. Amén. Fíjate bien, vamos ahí, un verso bíblico ahí para darte lo de la esclavitud, es Tito 3:2. No sé si alguien me apoya a darle lectura fuerte y claro, por favor. Tito 3:2. A ver, no te preocupes. Perdón, entonces yo fui la que me equivoqué. Perdón. Bueno, dice. Laurita, apóyame, hija, en ese verso. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Se los voy a leer de mientras que Laurita me apoya a encontrarlo. Tal vez me confundí ahí en los números. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres, y nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Fíjate bien cómo dice ahí. 3:3, mira, por un verso. Pero sí es Tito, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. A ver, ahora sí, hermano, ahí apúntele, Tito 3:3. Perdón, también nosotros nos equivocamos, hermano, no se crea. Tito 3:3. Se los vuelvo a leer, dice, y en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Y aquí vemos en esta parte bíblica cómo estábamos, cómo era nuestra condición anteriormente. ¿Cuántos dicen amén? Pero repita conmigo, eso era antes. Eso era antes, de verdad. Yo considero que en este punto tal vez no estemos. ¿Por qué? Porque fíjate bien aquí las características. Dice, en otro tiempo,
comienza diciendo, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, fuimos engañados. O sea, todo lo que a lo mejor aprendimos o pudimos traer a nuestra vida era totalmente un engaño. Amén. Y eso éramos antes. Pero cuando venimos a Cristo, todo esto tiene que ser cambiado. Tal vez algunos dirán, bueno, es que yo sigo siendo a lo mejor a veces desobediente, a veces necio. Bueno, pero eso no quiere decir que estés en esta condición de esclavitud al 100%. No sé si me doy a entender. Amén. Sino que ciertamente siempre hay áreas de nuestra vida que deben de ser libertadas, sanadas y restauradas. Amén. Y que obviamente tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de una renovación y transformación. Amén. Dice, cuando se está en esclavitud, se está bajo una ley a la fuerza, la opresión y los azotes, así como los hebreos, como el ejemplo que les daba anteriormente. Amén. Y pues bueno, este es como un primer punto acerca, un primer aspecto para llegar a una libertad verdadera. Amén. Vamos con el segundo y dice liberación. Segundo punto es liberación. Lucas 4, 18 al 19. Amén. Liberación. Lucas 4, 18, 19. Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Amén. Y pues bueno, aquí vamos a ver una pequeña definición de lo que es la liberación. Puede ser instantánea, y esto lo vemos cuando hay una liberación que en su mayoría hemos experimentado, lo que hablábamos al principio. Sin embargo, aun cuando fuera instantánea, debe de haber una preparación y concientización para que se tengan bases y fundamentos para que tal acontecimiento no sea deformado. Amén. No sé si entendemos esto. Cuando venimos a Cristo y bueno, a lo mejor no entendemos muchas cosas, ¿no? Acerca de la liberación y bueno, tengo miedo, surgen temores, surgen situaciones. Yo te voy a decir algo, a eso vino Jesucristo, a traer libertad al cautivo. Y si tú ves ahí en la esclavitud, éramos, ¿por qué? Porque Él vino a darnos libertad, pero no solamente una libertad de una expulsión de demonios, porque ese era su ministerio de Jesús. Era una de las cosas que Él hacía, la gente lo buscaba porque sabía que sanaba, que liberaba y muchísimas cosas. La gente iba por el ver. Y aunque la gente lo buscaba para que fuera libre por su necesidad, eso no quería decir que hubieran obtenido una libertad al 100%, porque muchas de esas personas a las que Dios sanó y libertó, muchas de ellas estuvieron en la cruz. De lejos, porque no estuvieron de cerca, estuvieron de lejos diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de ellos, más bien todos, yo puedo pensar, en su mayoría. Oye, pero entonces la liberación, ¿la estamos haciendo a un lado? Claro que no, repita conmigo, claro que no. Ciertamente es una evidencia de que Dios se está manifestando a la vida de la persona. Oiga, pero se puso bien mal y un montón de cosas que pasaron ahí en la liberación. No importa, ¿sabes qué? Ahí se está manifestando la misericordia de Dios. Se está manifestando la misericordia y el perdón de Dios. Lo que a nosotros, a nuestros ojos, oye, pero es que ya van 1, 2, 3, 4 veces. Dice el Señor, ¿a ti qué? Así le dijo el Señor. ¿A ti qué? Tal vez no has experimentado la liberación y tal vez te hace falta experimentar una liberación.
Ahí te lo dejo de tarea. Para que puedas acercarte y pedir una liberación. Ahora, eso no es el todo. ¿Por qué? Porque después de eso debe de haber un proceso. Sigue habiendo un proceso. En eso de la liberación no se queda nada más ahí. Eso solamente puede ser instantáneo o una de dos. Puede ser como aquella mujer que la seguían, que la perseguían. ¿Por qué? Porque la habían encontrado en adulterio. Y la perseguían y allí iban atrás de ella y hasta que se encontraron con el Señor. Señor, mira, me quieren apedrear. ¿Y qué le dijo el Señor? Primero, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Sí se acuerdan? Dios mío, nada más uno de casa. Acuérdense, hermanos, la mujer que vino a los pies de Jesús y que dice, ¿quién te acusa? ¿Dónde están? Pero primero, antes que eso, le decían, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que arroje la primera piedra. Y como nadie estaba ahí limpiecito, ¿qué dicen? Pues patitas, ¿para qué las quiero? Y me voy. ¿Verdad? Y luego le dice el Señor, ¿quién te acusa, mujer? Y el día de hoy Dios nos dice, ¿quién te acusa? ¿Quién te acusa? ¿El diablo? ¿Por qué le haces caso al diablo? Él te dice, no puedes, no eres hijo de Dios, mira, ya te derribaron, no puedes, ¿cuántas veces has caído? Eres débil, mira cuántos defectos tienes. Y Dios nos dice, ¿quién te acusa? ¿Por qué dejamos que cuando hemos experimentado esa libertad? Porque yo recuerdo cuando Dios me trajo a libertad a este lugar, te voy a contar un poquito. Yo vine un viernes, pero ya desde ese tiempo ya nos predicaban del Evangelio. Y bueno, yo estoy enamorada del Señor, pero bueno, en ese tiempo yo no comprendía mucho, pero me entregué, me di. Y yo recuerdo que tenía yo miedo de venir a este lugar, yo tenía miedo, tenía temor, pasaba por aquí, decía, ay, qué bárbaros, qué exagerados. Yo me iba a jugar básquet con mi esposo, él estaba en un equipo de básquet, nos encanta el básquet, pero bueno, ya no es tiempo de estar yendo a los partidos, ya pasó ese tiempo, por eso ya me ven un poco cachetona, pero bueno, fue un tiempo bueno también, pero bueno, aparentemente. Pasábamos por aquí y decíamos, vamos a otra iglesia, ¿por qué ahí? A otra, no sé, lejos. Y bueno, el chiste es de que Dios nos trajo aquí. Amén. Llegamos un viernes, bueno, ese día yo me acuerdo que no hubo prédica, pusieron una película. Y yo me acuerdo bien que cuando ya comenzó la administración, bueno, era un llorar que no sé de dónde me salieron tantas lágrimas. De verdad, no comprendía yo muchas cosas, pero yo le dije a Dios, Señor, perdóname, perdóname. Señor, si yo sé que si tú estás aquí, escúchame, no, yo no te veo, yo no veo una imagen, no veo nada, pero escúchame y perdóname. Y no entendía ni siquiera por qué tenía que poner mis manos así, por qué tenía que cerrar los ojos, por qué las tenía que levantar, no entendía muchas cosas, pero lo hacía. Y ahí yo pude comprender que el ser como niño, cuando tú le dices a un niño algo y lo hace, bueno, es un niño bendito. Y así también Dios nos hace esa comparación, sean como niños, amén. Pero bueno, entonces era un llorar, llorar y llorar. Y bueno, nadie se acercó a orar por mí, nadie. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no me podía contener, de verdad era así un lloro. Era el Espíritu de Dios. De esa manera se manifiesta Dios. Pasó, nos fuimos, bueno, yo me sentía libre, algo así, me siento libre, pero bueno, te hablo en pasado por ese tiempo, no porque ahorita no lo sienta. Entonces, llegó el sábado, fui a un congreso de mujeres, fue así como bien seguido, me invitaron, y bueno, yo fui, digo, pues voy.
Y era igual, un llorar y un llorar. Llegó el domingo y otra vez aquí. Ya a partir de ahí, ya Dios nos plantó. Y le doy gloria a Dios porque desde ese momento ha habido a lo mejor desánimo, tristeza, no sé, lo que tú quieras, ha habido y por haber. Pero gracias a Dios nos ha mantenido aquí. No hemos, de que nos vamos y regresamos y vamos a otra, no. Gracias a Dios y por su misericordia seguimos aquí. Y a partir de ese día, cuando papá empieza a ministrar, porque en ese tiempo así se hacía, empieza a soltar la espada como ahora ya lo entiendo y ándale. Ahí fue cuando ya. Y digo, Dios mío, si yo no hubiera llorado tanto ese día, ¿cómo me hubiera puesto? ¿Cómo me hubiera puesto? Y comprendo ahora que eso es progresivo, que cómo Dios te va trayendo esa libertad progresivamente. Pero no te estoy hablando de meses, de años, sino tal vez de días. En corto tiempo Dios te empieza a redarguir cuando tú pones de tu corazón verdaderamente. Y bueno, ese día ya Dios me ministró, usó la vida de quien tenía que usarla y Dios me trajo libertad. Dios me trajo libertad, pero eso no se quedó ahí. Repita conmigo, no se quedó ahí. Aunque fue instantánea desde ese momento, yo tuve que cuidar esa liberación. Hasta el día de hoy yo la tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Y la libertad, la verdadera libertad va a traer una responsabilidad. Algo que muchos de nosotros muchas veces nos queremos hacer a un lado, porque el que trae libertad verdaderamente se le va a delegar algo. Y cuando nosotros no queremos una responsabilidad, preferimos marcar nuestra raya. Toda clase de libertad que tú tengas te va a exigir una responsabilidad. Porque Dios no te llamó solamente para libertarte, sino con un propósito, para que le sirvas y le seas útil en sus manos. Le digo yo a los del primer nivel, yo ya no los quiero ver, pero en el primer nivel. En el primer nivel, ¿verdad, Gaby? Anhelo en mi corazón que avancen, que crezcan, que estén en el siguiente, en el segundo nivel, en el tercero, en el cuarto. Ese es mi anhelo y ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Amén. Entonces vemos cómo la libertad va a traer también, la liberación, perdón, es puede ser instantánea, y lo que le pasó a esa mujer fue algo instantáneo, ¿va? Ya después le dice el Señor, ¿quién es el que te acusa? ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate, vete, no peques más. Y hay muchas de las veces que ahorita vamos a ir al siguiente punto de la liberación y el libertinaje. Se escucha un poco fuerte, ¿verdad? Libertinaje. Pero es verdad. Tenemos que marcar esa diferencia. ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? Amén. Entonces, cuando vemos aquí la liberación, puede ser en el momento, puede ser instantánea, puede llevar un proceso, lo hemos visto. Hay muchas de las veces que, por la gracia de Dios, el diseño que Dios ha dado en esta casa del rompimiento, la liberación, todos los que hemos pasado por un rompimiento. A ver, ¿quién ha pasado por un rompimiento? ¿Y quién no? Dios mío, mucho trabajo. La mies es mucha, los obreros pocos. Tenemos que pasar por ese proceso. Tal vez algunos ya están, no lo sé, pero tienes que pasar por eso. Y no estoy diciendo que por eso estamos marcando el que sea salvo, no. Pero podemos comprobar que cuando experimentamos esa libertad, hay un cambio totalmente en la vida de la persona. Amén. Hay un cambio de verdad. Entonces, dígale al que está a su lado, a lo mejor vio a quien no le han hecho su rompimiento, dile, anímate. No le dé pena, dígale, anímate. ¿Sabes por qué?
porque eso es de valientes. Eso es de valientes. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas de las veces que el enemigo quiere que tú no digas nada. No es necesario. Así estás bien. No te metas en líos. ¿Sí? De verdad, se los digo delante de Dios, esta predicación me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es descubrir las artimañas del diablo. Y cuando hay eso, hay una oposición, hay algo que no te permite fluir. Digo, diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aún en eso hay una oposición. Ay, pastora, pero es que pues ahí se ve que nada más se le mueven ahí a su computadora, ahí lee a la Biblia y bien rápido y nos dan. No, hermano, hay una carga y un peso para que tú recibas lo que yo recibí. Hay un peso, hay una carga, una responsabilidad. Dios me hizo libre, pero para ponerme una responsabilidad. Y ahorita lo vamos a ver cómo pareciera ser que salimos de una y nos metemos a otra, pero quiero decirte que no es así. Hay muchas de las veces que decimos, híjole, creo que está más pesado estar aquí en el camino que allá afuera. Pues sí, porque allá afuera la gente no lucha, la gente no persevera. Sin embargo, aquí Dios te delega una responsabilidad. Te delega una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Yo no sé si tú la estés ejerciendo el día de hoy, pero si no la estás ejerciendo es porque todavía hay una esclavitud en la cual el enemigo te tiene cautivo para que tú no ejerzas esa responsabilidad. Y tienes un problema con Dios, ¿sabes por qué? Porque en el momento que nosotros no ejercemos esa responsabilidad, nos metemos con problemas, no con papá, no con el pastor, no con el ministro, sino con Dios. Porque cuando el día que Dios te llame y me llame a mí, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Tú y yo somos padres de familia, somos siervos de Dios, somos vecinos, tenemos labores en nuestros trabajos y tenemos una responsabilidad que ejercer. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios el día de mañana? Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, pero Dios no te ha llamado solamente para que estés ahí recibiendo. Dios te ha llamado para que tú ejerzas una responsabilidad. Todos y cada uno, desde el momento, hablo simplemente del servicio, por ejemplo. Desde el que está en la puerta recibiendo, tiene que tener una libertad. Desde el que está en los baños, desde el que está en la tienda, mucho más el que ministra en el altar, tiene que tener una libertad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos para dar. ¿Qué te estamos dando? ¿Qué te estamos dando? ¿Por qué? Porque hay veces que le damos más prioridad a otras cosas más que a nuestra propia libertad. Y es bien cierto, nos afanamos, nos turbamos y nos pasa mucho a los ministros y papá nos llama la atención y es verdad. Caemos en lo cotidiano, en la irreverencia, en que, pues estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, pero no es así, no debería de ser así. ¿Por qué? Porque estamos ministrando el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo tiene su tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo. Amén. Seguimos. Sigue diciendo el siguiente punto. ¿Libertad o libertinaje? Y bueno, nos vamos más tenso. ¿Verdad? Libertad. Vamos primero con libertinaje. Dice, es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice
o se hace. Primera de Pedro 2, 16. Primera de Pedro 2, 16. Dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer la maldad. A ver, ¿cómo está aquí esto? Pedro les está hablando a una iglesia, porque el que está allá afuera tendrá libertad. No, porque dice que su padre es el diablo, así literalmente. No le vamos a añadir ni a quitar, así es. El que es blanco, blanco, el que es negro, negro. Dice que todo aquel que está allá afuera, si no es hijo de Dios, pues es hijo del diablo, ¿verdad? Y se escucha fuerte, pero es la verdad. Y así estábamos nosotros antes. Estábamos esclavos, cautivos por el yugo de Satanás. Amén. Pero aquí Pedro les está diciendo, pues ustedes son libres. Nosotros somos libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Híjole, pues no, que ya Dios nos había libertado, nos sacó de Egipto para que seamos ahora otra vez esclavos. Dice aquí, pero vas a ser esclavo de Dios. Y no es la misma mano del enemigo que la mano de Dios. Y no les voy a decir, tal vez Dios apriete, pero no ahorque. No, no, eso no es bíblico. Pero cuando estamos en la mano de Dios, fíjate bien, vamos a ver su misericordia. Y se me viene ese ejemplo del barro en las manos del alfarero. El barro, cuando está siendo moldeado, procesado, se le está echando agua y agua y agua, está blandito, moldeable, ¿verdad? Está moldeable. Y dice el alfarero, es buen barro. Pero tantito que el alfarero deje de moldearlo, ¿qué va a pasar con ese barro? Se endurece. Y cuando Dios deja de procesar nuestras vidas, nos endurecemos. Nos endurecemos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que Dios nos esté moldeando? Pero vamos a estar en sus manos. Él nos va a dar la forma que Él quiere que tengamos. No va a ser nuestra forma, sino que Dios va a estar moldeándonos. No te quiero gordita, no te quiero chaparrita, no te quiero con detalles, ni con frisuras, ni nada. Pero en el momento que dejamos de estar siendo moldeados de parte de Dios, del alfarero, ese barro se puede convertir duro. Y cuando dejamos de ser moldeados por Dios, hay dureza en el pueblo, hay dureza en los hijos de Dios. Hay frustración, hay enojo, hay ira. Y nos empezamos a enojar como si Dios tuviera la culpa de lo que hacemos. Cuando Dios nos da libertad, no quiere que tú y yo vayamos al libertinaje. Quiere que vayamos y experimentemos la verdadera libertad que es del Espíritu, no de la ley. ¿Por qué empecé con Gálatas 5? Porque Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, ya no estás bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu. Porque estar bajo la ley, o sea, del antiguo pacto, era estar como en esclavitud, hacerlo como en sus fuerzas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no, casi me tengo que parar, me tengo que sentar, me tengo que arrodillar. Bueno, un montón de cosas que tenían que hacer en el antiguo pacto. Pero ahora es por su gracia. Y cuando no comprendemos la gracia de Dios, nos volvemos esclavos. Porque no comprendemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida.
Y eso nos vuelve esclavos, vuelves a caer, vuelves a levantarte y bueno, tu vida pareciera ser como las carreteras de Oaxaca. Para arriba, para abajo, bueno, vete quietecito, quietecito, porque si no te vas a caer. Y así están. Así estamos. Como las carreteras de Oaxaca. Y eso es terrible, ¿sabes por qué? Porque entonces no estamos cuidando y no estamos experimentando la verdadera libertad que es en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Bueno, déjame terminarte de aquí de explicar acerca de Pedro. Sigue diciendo, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa. Híjole, ¿cuántas excusas levantamos? Es que no puedo, no me da tiempo. ¿Cuántas excusas tenemos en nuestro pensar antes de decirlo? Y bueno, no sabemos ni cuál decir porque todo se vuelve una excusa. Y aunque ese es un breve ejemplo, aquí Pedro les está diciendo, no uses, dice, así que no usen su libertad como una excusa para hacer la maldad. ¿Qué pasa allá afuera? La gente siente que es libre de opinar, de hacer, de deshacer. Pero ¿bajo qué fundamento? ¿Qué fundamento tiene la gente de allá afuera? ¿La Constitución mexicana? ¿Obedecerán la Constitución? La ley de sus propias pasiones. La ley de la carne. Pero desgraciadamente esa ley se manifiesta en los hijos de Dios. Y eso, cuando venía a mi corazón, me dolía, hermano, porque decía, Señor, cuán perverso es el corazón del ser humano. Qué maldad tan grande hay en el ser humano, hay aún en el Hijo de Dios, hermano, te lo digo de verdad. Si nosotros dejáramos que esa libertad se convirtiera en libertinaje, nos convertiríamos en un Hitler. Ay, no, ¿cómo? Sí, como un Hitler. Si le diéramos rienda suelta a nuestra maldad. Simplemente no quiero que recuerdes tu pasado, pero dale un vistazo a qué es lo que hacías antes. Mentir, calumniar, adulterar, fornicar, drogadicción, golpes, violencia, majaderías, muerte, asesinato, todo eso, hermano. El ser humano, por su propia maldad, es malo. Y muchas de las veces no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar. No te estoy diciendo que lo experimentes, no. Pero quiero que hoy medites en que tú y yo tenemos que arrepentirnos de esa maldad. Porque si hemos caído en un libertinaje, estamos en un problema. Amén. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y bueno, aquí está diciendo nuevamente que no usemos como pretexto lo que es de la carne. Y eso se ve muy claramente en los hijos de Dios también. Dirán, híjole, la pastora ahora sí, como que nos trajo espada de doble filo. Sí, amén. ¿Sabes por qué?
porque esa espada de doble filo es la única que nos va a poder cortar y penetrar y hacer que tú y yo nos volvamos verdaderamente a Dios. Esa es la única. Y fíjate bien cómo dice, no uses como pretexto la carne. Pues es que caí porque soy débil. No tienes excusa ni pretexto. ¿Sabes por qué caímos? ¿Por qué caemos constantemente? Porque somos débiles en el espíritu. Y usamos la debilidad de la carne para caer en pecado y deleitarnos una y otra vez. De tal manera que la carne nos acaba de saciar y quiere más y quiere más y quiere más. Y cuando menos ves, ya estamos ahí otra vez. Al primer aspecto, a la esclavitud y siendo esclavos otra vez. Siendo esclavos otra vez. ¿Y cuántas veces hemos dicho, pues soy débil? Oye, pero Dios, de verdad, y esto me da temor porque cuando yo lo digo sé que soy yo primero. Porque Dios me dice que no te he dado tal poder para que tú domines, no te he dado al Espíritu Santo. Dice, yo no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo que more en ustedes. ¿Para qué? Para que les recuerde todo lo que yo les he dicho, todas las palabras de fortaleza, de aliento. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Tú eres mi hijo, te saqué de lo de bar, te saqué de lo vil, de lo menospreciado. Dios viene a recordarte eso hoy. Dios viene a recordarnos hoy que no estamos solos, pero que tampoco usemos como excusa el que seamos débiles en la carne. ¿Por qué? Porque esa misma debilidad nos va a llevar a la esclavitud nuevamente. No tenemos excusa. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, es el mismo que opera en la iglesia. Es el mismo que está deteniendo que no salga y se presente ese hijo de perdición, el inicuo, dice la palabra, el anticristo. Fíjate bien el poder del Espíritu Santo, el que levantó de entre los muertos a Cristo. Es el mismo poder que si tú tienes el sello del Espíritu Santo, ese mismo poder te va a ayudar en tu debilidad. Y no vas a usar ese pretexto del que soy débil. No, tú eres más que vencedor, dice la palabra. Porque en mi debilidad se perfecciona en el poder de Dios. Pero ¿sabes qué? Nos hemos vuelto esclavos en nuestra mente del pensar, no puedo, soy débil. Tal vez Dios ni siquiera me ha perdonado. Cuando dice Dios, yo ya eché al fondo de la mar todos y cada uno de tus pecados, pero ¿sabes qué? Sigues esclavo pensando y teniendo esa incredulidad de que Dios no nos ha perdonado. Esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros comprendemos esa gracia de Dios, vamos a poder experimentar esa verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios, porque Él es digno de la gloria y de la honra. Amén. Siguiente. Libertador. Bueno, solamente en este aspecto te voy a dar la cita bíblica porque quiero darte los puntos que tengo acerca de la libertad, que es lo que estamos viendo. Amén. Libertador, tú lo lees en tu casa, por favor. Lucas 10, 19, Mateo 18, 18, Marcos 16, 17 e Isaías 61 del 1 en adelante. Y quiero que enfatices mucho en Isaías 61. ¿Por qué libertador? Porque a medida que nosotros vamos siendo
proceso, en progreso, siendo libertados. De esa misma manera Dios quiere que nosotros traigamos libertad a los demás. Ese es otro de los propósitos, del ser llamados libertadores. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 61 del 1 en adelante, y bueno, solamente se los leo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar, ¿qué dice? Libertad a los cautivos. Amén. Y bueno, eso tú ya lo lees en la casa, está muy glorioso esto, pero si no experimentamos lo primero, los primeros dos, puedo decirte que no vamos a poder ser libertadores. Y esto es un llamado a las familias, un llamado a los padres de familia, que tenemos obviamente hijos, esposo, esposa. ¿Por qué? Porque Dios quiere también que tú te levantes como un libertador de tu casa. Y que esas cadenas, esas maldiciones, esas cosas que tal vez muchos de tu familia estás empezando a observar, que están haciendo cosas que tú hacías anteriormente. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Tal vez dices, híjole, eso yo lo hacía antes. No, Señor Padre, yo lo corto en el nombre de Jesús, porque si no, si lo dejo así como que en el aire, ahí en el aire va a haber alguien que sí lo va a querer. Y es ahí cuando ya empezamos a menguar y a que nos ganen, nos den ventaja. Amén. Rápidamente, ya por cuestión del tiempo. Sin lugar a dudas, la libertad es más dura o más difícil que la esclavitud. ¿Te das cuenta? Ahorita vamos a ver por qué. Porque el que está bajo esclavitud, otro le controla, pero el que está en la verdadera libertad, él mismo se debe controlar. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Tú mismo te debes de controlar. Tú mismo debes de ponerte aquí algo, no sé, espiritualmente, Señor, ponme un lazo, no sé, amárrame de algo para que yo no me vaya y no vaya más allá de lo que a lo mejor yo pueda hacer. Amén. Dice, la verdadera libertad, comprendemos que nosotros mismos somos jefes. La libertad requiere ley que tú mismo aplicas, y al aplicarla demuestras tu responsabilidad. En esa misma libertad ejercemos una responsabilidad. Esto es que entre menos responsabilidad tú tienes, más ley necesitas. Entre más responsabilidad te aplicas, menos ley requieres. Amén. Dice, porque el obispo, y bueno, da aquí Tito 1:7, en otra traducción dice que debe de ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. En las características de lo que es el obispado, dice que debe de ser dueño de sí mismo, o sea que no debe de haber uno más que le enseñoree, sino que él mismo sea un dueño y que él mismo diga para dónde va a ir. La libertad que tú tienes de elegir y que yo tengo de elegir, híjole, es una responsabilidad grande, porque tus decisiones y las mías van a determinar mucho en nuestra vida. Y va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas, definitivamente. No, pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Amén. Número 2, la libertad sabe diferenciar entre la esclavitud. Se aprende a discernir y está atento cuando el enemigo quiere nuevamente tenerlo como rehén para llevarlo nuevamente a la cautividad. Cuando Dios te libera, te trae a una responsabilidad. Número 3, la verdadera libertad exige más control de uno mismo. Hoy en día tenemos muchas oportunidades para tener lo que queramos. Sin embargo, dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero ya no me dejaré dominar por ninguna. Fíjate bien cómo dice aquí Pablo, ya no me dejaré dominar por ninguna.
¿Te das cuenta? La pregunta es que es aquello que todavía nos controla. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos controla todavía? Pablo era un hombre al cual le perseguían, el cual estuvo en varias prisiones, pero él era libre. Él era libre y experimentó la plenitud de lo que es la libertad en Cristo. ¿La pudo experimentar? Sí. Sí la pudo experimentar. Él era libre de complejos, de situaciones en su vida, de todo lo habido y por haber que pudo haber pasado Pablo. Él pudo ser libre, aún en prisiones. Aún en prisiones. El día de hoy que hemos visto estos 4 aspectos, de igual manera ahí por medio de Facebook, les damos un saludo también a todos los que están conectados y también esperando que mediten también en esto, que no sea una conexión de, ay, me conecté o estuve. No, yo quiero que el día de hoy, en esta noche, seamos pocos, seamos muchos, mira, son los suficientes, los que debimos de haber estado para poder recibir esta palabra de libertad. ¿Qué te tiene cautivo? ¿De quién eres esclavo todavía? ¿O de quiénes? ¿Has permitido que en tu casa haya esclavitud? ¿O en tu vida? ¿O en tu familia? ¿En tu economía? ¿En tu matrimonio? ¿De qué eres esclavo? O si no eres esclavo, tal vez ya pasaste a la liberación, pero eso es momentáneo, instantáneo, si no se tiene un fundamento. La liberación, cuando no se tiene una convicción verdadera, ciertamente no va a ser genuina, no porque no haya sido eficiente, sino porque simplemente no fue como debió de haber sido. O tal vez ya Dios te hizo libre. Dios ya sanó, ya sacó de ti tal vez la enfermedad, te sanó, tal vez hubo en ti una manifestación espiritual. Pero después de eso, ¿qué sigue? Ay, soy libre. ¿Para qué? ¿Para qué eres libre? ¿O por qué Dios te hizo libre? Una de las cosas por las cuales Dios quiere que seas libre es para que tú comprendas y sepas cuál es la verdadera libertad que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Dice la palabra en el libro de Juan, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabes qué le decían los fariseos? Le decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y les dijo el Señor, ¿cómo dices? Les dice ellos, ¿cómo dices tú seréis libres? Y yo creo que Dios ahí, el Señor Jesucristo, tuvo misericordia y yo creo que no les empezó a recordar como cuando en el pueblo de Egipto eran cautivos, esclavos, y eso no se quedó solamente ahí. Vemos varios tiempos en la palabra cuando el pueblo de Israel seguía siendo llevado cautivo. ¿Cuántos años estuvo cuando pasó la deportación de Babilonia? 70 años. Y ellos decían, Señor, nunca hemos sido esclavos. El Señor tuvo misericordia
misericordia, yo creo, al decirles: oye, ¿cómo te atreves a decirme que no? ¿Que no ves en el Antiguo Testamento cómo Moisés los sacó y aún se quejaban? En la deportación con Daniel, y bueno, como las más representativas, pero las destrucciones de los templos, cuando eran esclavos. ¿Qué pasó ahí? El día de hoy, medita en tu corazón y pregúntale a Dios: ¿de qué eres todavía esclavo cautivo? Quiero que solamente ministremos pura música, y que le demos libertad al Espíritu para que ministre. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos, Padre. Desde este momento, Señor, declaro que hay libertad, Padre, desde el altar, Señor, al tocar cada instrumento, Padre. Desde el que está, Señor, en la batería, en la guitarra, Señor, tus coristas, Padre. Todo, Señor, lo que tú has puesto en ellos, Señor. La libertad que tú has puesto hoy, Padre, comience a ministrar. Comience, Señor, a tocar, Padre, mi Dios, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en este momento, mi Dios. Hoy declaro, Señor, que el fluir de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, mi Dios, sobre tu casa, papito, mi Dios, delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos delante de ti, oh Abba, Padre. Abba, papito, redarguye a tus hijos, Señor, que no se vayan, mi Dios, que no se vayan de la misma manera, Padre. Si tal vez alguno venía con un pensamiento, Señor, con una mentira del enemigo, Señor, desde este momento, Padre, es echado fuera, Señor, todo pensamiento del diablo, todas tus mentiras, tus estrategias, Satanás. Hoy todo lo que querías hacer en contra del pueblo de mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, declaro libertad, Señor, que se pudre el yugo, Señor, que se rompe, Padre celestial, toda mentira, todo yugo, todo lazo del diablo en la mente, en el corazón, Señor, en las emociones. Desde este momento, Señor, el fluir, papá, te damos libertad. Tú eres el que traes libertad a tu pueblo, Señor. Papito, ministra a tus hijos, ministra a tu pueblo, Señor, en este momento, Padre, mi Dios, y que tu gloria sea tocando, sea, Señor, ministrando las vidas, los corazones de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Papito, perdónanos, Señor, perdónanos. Vamos, iglesia, pídele perdón a Dios. Deja que Dios te tome, pero asimismo hoy pídele perdón a Dios cuando ha habido incredulidad, cuando ha habido descreimiento. En el nombre de Jesús, vamos, ayúdenme desde allá arriba, porque nosotros tenemos una unción que Dios nos ha dado. Padre, hoy, mi Dios, comenzamos a declarar libertad, Señor, a tu pueblo. Todas aquellas cosas, Señor, delante de tu presencia, mi Dios, aquello que detenía tu iglesia, aquello que detenía tu casa para no despegar, para no avanzar, hoy, Padre, se rompe, se destruye en el nombre de Jesús. Satanás, todas tus mentiras de menosprecio, Padre, hoy se rompen, mi Dios, toda inseguridad, los miedos, los temores, Padre, en este momento se rompe, se destruye en el nombre de Jesús. Papito, perdónanos, Señor, cuando no hemos creído, Señor, tu palabra, cuando no hemos creído, Señor, verdaderamente en lo que tú nos has dicho, Señor, en tu palabra, mi Dios, porque nos has traído a libertad, Señor, no a esclavitud, no para que regresemos a lo que éramos antes, Padre, no, mi Dios, sino para que estemos viviendo en la libertad de Cristo. Hoy, en el nombre de Jesús, papá, todo, Señor, toda esclavitud, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, hoy, Padre, sea rota, sea quebrantada, Señor, y aún, Padre, te pedimos,
pedimos perdón, Señor, mi Dios, y hemos tomado como excusa, Padre, lo que decía Pedro, Señor, el ser débiles, Padre, y hacer, Señor, mi Dios, tomar eso como pretexto para no avanzar. Oh, Señor, no, mi Dios, hoy declaro, Señor Jesucristo, que tu pueblo, Señor, es levantado en gloria, Padre, mi Dios, porque de este remanente, Señor, tú sacarás, Señor, hombres, mujeres, Señor, que sean levantados delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Mi Dios, declaro, Señor, tu presencia en medio de este lugar, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, fluye, paséate, Señor, te damos libertad, Espíritu Santo de Dios. Toma, Señor, los corazones, renueva, trae, Señor, un espíritu, Padre, de guerreros, de intercesores, Padre, de adoradores, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Declaro, Señor, a la cuenta del número 3, bendito Dios, que tú eres, Señor, trayendo, Padre, restauración, una verdadera libertad sobre cada uno, Señor, de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre. A la cuenta de 3, Señor, 1 por el Padre, 2 por el Hijo y 3 por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo de Dios. Vamos, si tú eres libre, comienza a adorarle a Él, comienza a exaltarle, comienza a darle la gloria. Así como estás, solo levanta tus manos al cielo, solo dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy, Padre. Oh, Señor, toma mi vida, tómame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Tú eres, Señor, digno de